Bienvenidas a cada una y uno de ustedes. Nos da mucho gusto que estén aquí nuevamente con nosotros para compartir y para aprender juntos, para escuchar la palabra de Dios y a ver qué es lo que nos dice, cómo puede iluminar nuestra vida en estos tiempos llenos de tantos conflictos. Esperemos que todo este aprendizaje podamos llevarlo a cabo y compartir con quien más lo necesita. Vamos a comenzar con la oración poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Dios, que es el dador de vida. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por esta noche, por este día que nos diste lleno de tus bendiciones, por todo lo que nos regalaste. Gracias por el pan de cada día, principalmente también por la vida. Y te pedimos en esta noche que derrames tu Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de amor y de entendimiento, para que podamos comprender lo que tú nos dices en tu palabra. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a comenzar. Ya llevamos un poquito avanzado el capítulo 1 del tema La verdadera iglesia de Cristo. Ya lo comenzamos la clase pasada y ahora vamos a continuar con la pregunta número 1.4. Es decir, vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta porque estratégicamente están aquí formuladas por el padre Flaviano Amatuli. Obviamente son preguntas que vamos a ir analizando y leyendo en la Biblia y haciéndole resonancia también y analizándola y para que vayamos reflexionando también en cada una de las citas. Entonces, ahorita la pregunta que seguía es, anteriormente nos quedamos en la pregunta 1.3, que dice así: entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella? Porque hay muchas iglesias, ¿verdad? Ahora en la actualidad, entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? O sea, nos interesa ver la que fundó Jesús personalmente, no la que fundaron los pastores, ¿no? Entonces, esa pregunta la resolvimos en la clase anterior. Sin embargo, ahorita es un seguimiento continuo y estratégico. Y la pregunta siguiente es, pregunta 1.4. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús? ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica? Ya dijimos, ya comprobamos que la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo, con Biblia, con capítulo y versículo, la clase pasada. Ahorita, la cuestionante es, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesús? A ver, ¿cómo lo sabemos? Y aquí nos da la respuesta para analizarla, pero luego toca comprobarla con la Biblia, porque nada más de palabra que digamos, pues es la palabra de nosotros contra la de los protestantes o la de otras iglesias, ¿no? Y aquí lo que vale es la Biblia, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la Biblia es palabra de Dios, es revelación de Dios. Entonces la respuesta primaria es la siguiente. Lo sabemos por el hecho que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua. Es la única iglesia antigua, la Iglesia Católica, y lo podemos comprobar, pero vamos a seguir leyendo. Que llega hasta Jesús, mientras que todos los grupos proselitistas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores. La Iglesia Católica llega hasta Jesús. Lo podemos comprobar, lo afirmamos, pero ahora para que nos los crean y para que nosotros demostremos con la Biblia, vamos a leer la Biblia. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? Para que vayamos siguiendo paso a paso las citas bíblicas que vamos a ir dando. Y los demás grupos salieron todos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la más antigua.
y los demás grupos proselitistas salieron de la misma iglesia. Por eso los escuchamos decir, cuando yo era católico era bien borracho. Cuando yo era católico le pegaba a mi esposa, a mis hijos. Cuando yo era católico, Fumaba. barbaridad y media, ¿no? Cuando eran católicos, o sea, salieron de la iglesia universal, la iglesia católica. Ahí lo demuestran ellos y nosotros también lo demostramos con eso, pero nosotros vamos más adelante, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que tenemos también una lista de las principales iglesias y grupos proselitistas con el nombre de su pastor, la fecha y el lugar de su fundación, ¿sí? En la lista de las principales iglesias. Esa lista la tenemos donde, cuándo, en qué tiempo, dónde se fundó la iglesia adventista del séptimo día, cuándo se fundó, quién es su pastor de la iglesia Pentecostés, Jehová, Testigos de Jehová, mormones, todos ellos tienen el nombre de su fundador, el lugar de su fundación y la fecha de su fundación, ¿sí? Entonces todas están fundadas por hombres. La única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica y lo vamos a comprobar con Biblia. Entonces, vamos a encontrar el conducto donde nos lleva que la iglesia católica viene desde Jesucristo. Como dice la siguiente pregunta, vamos a resolver dos de una vez. A ver, la siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente dice, ¿cómo sabemos que la iglesia católica llega hasta Jesús? ¿Cómo sabemos que la iglesia católica llega hasta Jesús? ¿Cómo sabemos su historia? Y bíblicamente lo vamos a comprobar. Primero, sabemos que la iglesia católica es la más antigua y llega hasta Jesús. Y ahora, ¿cómo vamos a comprobar que la iglesia católica llega hasta Jesús? Yéndonos a la Biblia, porque ya en la Biblia hay testimonio y fundamento de nuestra iglesia escrita ahí en la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar primero para ir agarrando, vamos a decir, el cordón umbilical para llegar a nuestro Dios Jesús, ¿sí? A nuestro Dios, a nuestro querido Jesús, vamos a agarrar la vía hasta llegar a Él. Y lo vamos a comprobar. Entonces, vamos a leer primero que nada en la Biblia. Si gustan, entonces, tomen su Biblia, el que la tenga y el que pueda. Vamos a leer Efesios, carta de Pablo a los Efesios. Está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 20. Capítulo 2, 19, 20. Sí. Ahí vamos a comenzar a ver cómo Pablo les está diciendo a los efesios, a la comunidad de los efesios, que Jesucristo es la piedra angular, la piedra viva, la roca, donde debemos nosotros agarrarnos. Y el que no se agarre de esa piedra va a tropezar por no creer en su palabra, ¿sí? Y que nosotros somos ciudadanos de los santos. ¿Y quién tiene santos en su iglesia? ¿Quién respeta a los santos? ¿Quién venera a los santos? ¿Quién canoniza a los santos? ¿Qué iglesia hace eso? Iglesia católica. La iglesia católica, nadie más hace eso, nadie quiere a los santos, incluso, bueno, los maltratan de muchas maneras, ¿no? Y a nosotros, precisamente, eso es lo que nos dicen, nos reclaman, que por qué nosotros tenemos santos. Entonces, fíjense cómo Pablo, ya en la iglesia primitiva, él más o menos 30 años después de que murió Jesucristo, pasión, muerte y resurrección, él después aparece Pablo y les va a decir ya a los efesios, fíjense lo que les va a decir. ¿Alguien nos puede ayudar a leer esa? Efesios 2, 19. Vamos a repetir nuevamente las dos preguntas en la cual vamos a comprobar con las citas bíblicas. La pregunta fue,
¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que Jesús fundó? Entre tantas, ¿cómo lo sabemos? Lo vamos a comprobar. Y la siguiente pregunta también, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesús? El que le llamo el cordón umbilical hasta Jesús. Hola Mari, ¿cómo estás? María Isabel también, Mari, mi comadre, Lolis. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, gracias, gracias. Ya estamos avanzando, pero poquito a poco vamos a ir ustedes se van adentrando. Entonces, María Isabel iba a leer, ¿verdad? Sí. A ver, Efesios 2, Sí. 19 al 20. Sí, dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Hasta ahí es el 20, ¿verdad? Sí, el 19 y 20. Ahí está. Lo primero que nos vamos a enfocar es que nos está diciendo Jesucristo es la piedra que corona el edificio y Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular es la de la esquina, la del ángulo, que dirige y acomoda las otras piedras. ¿Quiénes serán esas otras piedras del edificio? Son los apóstoles, los profetas y los y obviamente los santos y obviamente nosotros, porque vamos a entrar en el pueblo de Dios. Mencionó por ahí al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Su iglesia. Nosotros. Antes, ¿quién era el pueblo de Dios? Israel, el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Israel y todo el otro mundo del área de los paganos, de los gentiles, y toda esa mezcolanza somos nosotros, ¿sí? Somos esos herederos. Entonces, primero, Jesucristo, piedra angular. La piedra, la roca, la más grande, la angular, la que dirige, y la de la corona. Es como cuando un arco arriba tiene una piedrita última que si la quitas, el arco se viene abajo, la construcción se viene abajo. Lo está comparando porque siempre dice Jesucristo, les hablo con palabras del mundo porque si no me entienden así, ¿cómo me van a entender si les hablo con palabras celestiales o del cielo, no? Entonces se está comparando hasta ahorita y vamos a ver que nosotros también somos piedras vivas. Estas citas obviamente tienen muchísima riqueza espiritual, muchísima riqueza de pensamiento y de enseñanza, pero vamos a irnos enfocando nada más a encontrar el ombligo, el cordón umbilical que nos lleva hasta Jesucristo. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Por eso vamos a ir solamente en ese sentido. Jesús es la piedra. Nosotros ya somos conciudadanos, ¿sí? De los santos del pueblo de Dios. Bien, entonces ahora, ¿dónde dice que nosotros también somos piedras vivas? Así como Jesucristo, somos piedritas, lo que sea, ¿no? Pero así lo está manifestando la palabra de Dios. Vamos a ver en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ir encontrando el caminito para llegar a nuestro amado Jesús y demostrar que la iglesia tiene ciertas características, la iglesia de Jesucristo tiene ciertas características que aún en este momento mantiene la iglesia católica, aparte de toda la historia, que después de las citas vamos a ver la historia, ¿sí? Pero lo que nos interesa es Biblia, por eso estamos aquí leyendo. Es Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Está delante del libro de Santiago. ¿Quién ya la Nuevo tiene? Testamento. Isabel creo ya la tiene, ¿verdad?
¿Quién tiene la cita? ¿Sí? Sí, ¿quieren que nos esperemos? ¿Alguien la anda buscando todavía? ¿O seguimos? A ver, María Isabel. Entonces es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, en adelante. Sí. Dice, si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida. Ahí está, la piedra viva que los constructores, que los hombres desecharon. Para Dios es la piedra viva. Estamos hablando de piedras, ¿por qué? Porque vamos a ver la edificación. ¿Cuál es la edificación? La iglesia. Pero es edificación en vivo. Vamos a reconocer por iglesia a una asamblea de Dios, a un pueblo de Dios, a una comunidad cristiana de Dios. Eso es la iglesia. Nosotros los católicos nunca hemos dicho que la iglesia sea un templo, como dicen los protestantes, ¿no? O que sea el Vaticano la iglesia, no, es parte de la iglesia y le llamamos así al templo, a nuestro templo, porque ahí nos reunimos y nosotros somos parte de la iglesia, como lo vimos en la clase pasada. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? Es la iglesia de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia es su cuerpo y no lo puedes degollar. No te puedes quedar solamente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Dijimos que quien no estuviera de acuerdo en que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, pues que cuando estuviera con Dios, que le reclamara ya, ¿no? Cuando esté con Él. ¿Por qué lo quiso así? Pero aquí está escrito en la Biblia. Entonces, iglesia es eso. Iglesia es lo que ya dijimos y entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con la lectura que estábamos aquí en la Biblia, ¿saben? Sí. Dice que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Sí. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual. Ahí está, nos está diciendo piedras vivas. Nosotros también somos piedras vivas. Jesús es piedra, roca, piedrotota, la mera, la piedra angular, piedra que corona, y nosotros somos piedras vivas, porque somos parte del edificio, ¿verdad? Sí. ¿Seguimos? Un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Qué es la Eucaristía para los católicos? Es un sacrificio por medio de Jesucristo agradable para Dios. Esa es otra de las características bien importantes que ninguna iglesia protestante o ningún grupo, aunque se llame cristiano, pero es protestante, nadie tiene ese sacerdocio común de los fieles que tenemos. Nosotros somos sacerdotes común de los fieles, ¿sí? Que hacemos ese sacrificio por medio de Jesucristo cuando vamos a la misa y tomamos la Eucaristía. Entonces seguimos. Por eso, también dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Es Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, todos estamos de acuerdo. No hacemos a un lado a Jesús, no. Como dicen los protestantes, es que ustedes toman primero al Papa, a Pedro, y a Jesús lo hacen a un lado. Jamás. Ya sabemos que Jesús es la piedra angular, la piedra principal, y ya después todo lo demás, ya después la Virgen María, nuestra Madre, ya después los santos, el Papa, los obispos, los sacerdotes. En eso debemos estar bien claros, ¿sí? A ver, seguimos. Para ustedes
que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. Así es. Quien no crea en Jesucristo va a ser una roca donde van a tropezar, ¿sí? Quien crea en Jesucristo va a ser nuestra piedra principal, nuestra piedra que nos dejó Dios, su Padre, ¿no? ¿Ya llegamos al 8 ahí? Ya aquí, ya llegamos al 8 y después seguiría lo que es el versículo 9. Bueno, vamos hasta ahí para irle avanzando un poco más. Ahora, ya detectamos quién es la piedra angular, la piedra que corona. Ahora, esa piedra es fundamental. Esa piedra es Jesucristo. Esa piedra simboliza a Dios. ¿Será que Dios, con todo el poder que tiene, Jesús, con todo el poder que le dio su Padre, no es que pueda dejar a alguien a cargo de su iglesia? No es que Él tenga toda la potestad para decir, te voy a dejar encargado, los voy a dejar encargados, como dijo en Efesios 2:19. Estamos fundamentados, el pueblo de Dios está fundamentado en los apóstoles. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. Ya, ahí nos dio una característica bien especial. La iglesia está fundamentada en 12 apóstoles también. Nunca los hemos dejado afuera. Lejos de nosotros de dejar por fuera nuestros apóstoles. Luego también dice, la piedra angular, la piedra preciosa, Jesucristo. Nunca lo hemos dejado afuera, jamás lo dejaríamos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Él, piedra grande, roca, deja a un encargado que le va a llamar piedrita o piedra o roca, como Él le quiera llamar. Así lo quiso Jesucristo y así lo dejó, porque nosotros también nos está llamando piedras vivas, chiquitas, pero somos piedritas vivas de parte del edificio. Vamos a ver dónde deja a su encargado de la iglesia como principal, aunque los otros apóstoles son bien importantes, base, pero hay un líder para que esto no se salga de control, ¿no? Entonces, aquí nos está avisando que en 10 minutos más o menos se acaba el tiempo, pero nos volvemos a conectar, por favor, ¿sí? Conectar con el mismo enlace. Con el mismo enlace. Entonces, vámonos a, ¿cómo se llama? Mateo 16:18. Esa ya la habíamos visto, la vamos a repasar tantito para poner en contexto a nuestros otros compañeros que no entraron en la clase anterior. Mateo 16:18. Mateo 16:18, donde la piedra principal, la piedra del ángulo, va a dejar un encargado como piedra visible, como primera piedra de su edificio, primera piedra que el arquitecto pone, que el constructor ya después va a ir edificando. Mateo 16:18. Si alguien más nos gusta leer la cita. ¿Alguien que la tenga ya? Yo la tengo. A ver, Nora, por favor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está dejando un encargado, una primera piedra, y él es el arquitecto, el constructor, va a ir edificando con piedras vivas como nosotros, piedras como los apóstoles, y piedras como los profetas, piedras como los santos, ¿sí? Entonces sigue. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nunca va a acabar la iglesia, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Así es que no hay de otra más que
Va a haber persecuciones, va a haber todo tipo de viendo. problemas como lo estamos viendo, pero es la iglesia de Jesucristo, Él nunca la va a dejar perder. Vamos a seguir, nos va a cribar, nos va a zarandear, va a dar permiso al maligno de zarandearnos, pero vamos a seguir adelante. Ajá, sigue. Esa es otra característica. Tenemos a un encargado que es Pedro. ¿Y cómo sabemos que él es el encargado? Fíjense ahorita qué poder le va a dar a Pedro. Jesucristo le va a dar el gran poder a Pedro. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sigue? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Casi Y nada, lo que ¿verdad? Le da, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué va a poder hacer con las llaves del reino de los cielos? ¿Sigue? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, Jesucristo y su Padre avalan lo que ate aquí en la tierra. Pedro, la piedra que dejó como guardián, como jefe, como líder de su iglesia católica, como portero, vamos a decirlo así, por eso son las llaves, portero o mayordomo, ¿sí? Lo que ates quedará atado en el cielo, no hay más. Luego sigue también. Que desates. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está. ¿Qué más poder puede tener alguien para que le haya dado las llaves del reino de los cielos? Y lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate quedará desatado en el cielo. Ahora, para nosotros, bueno, a veces los protestantes nos dicen, hago referencia a los protestantes porque esas son las cuestionantes que nos van a hacer. Y debemos estar bien a las vivas porque van a decir, pero eso es simbólico y que eso pues no representa nada, todos los apóstoles son iguales. Sí, todos los apóstoles son iguales. Lo único que hay un dirigente para que no se salga de control lo demás, y Jesucristo va a estar con ese dirigente. Pero tiene muchísimo simbolismo, muchísimo el porqué de que Jesús quiso asegurar que hubiera un jefe y que hubiera una iglesia, columna y base de la verdad, que custodiara la verdad de su evangelio. Y eso lo podemos ver en Isaías 22:20. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo hacían las cosas el pueblo de Israel. Por eso Jesucristo les dice ahorita, porque ellos van a entender muy bien. ¿Sí? Mateo les estaba predicando a los judíos mayormente, y ellos entendían muy bien qué significaba las llaves del reino de los cielos. Ninguna otra iglesia, ningún grupo va a tener las llaves del reino de los cielos, no va a tener a ese mayordomo que las tenga en sus manos. Entonces, vamos a ver cómo lo decía Isaías, capítulo 22, versículo del 20 al 22. Lo que significaba tener en sus manos las llaves del reino. Cuando el rey salía de su pueblo, se alejaba, dejaba un mayordomo, y a ese mayordomo le tenían que decir, como si fuera el rey, le tenían que decir padre. Por eso nosotros llamamos papa al obispo, jefe de todos los otros obispos. Obviamente ellos toman decisiones entre los obispos y el papa, no solamente el papa, pero él es, digamos, es el líder, ¿sí? Y el legislativo, el gobierno legislativo, vamos a decirlo así, son los otros obispos, ¿sí? Y entonces, por eso le llamamos papa. Esa es otra también. ¿Por qué llaman papa al obispo de Roma? A Francisco. ¿Sí? Esas son una de las preguntas que nos hacen los hermanos separados, porque recordemos de que ellos no obedecen al Papa, por eso hacen tantas preguntas sobre el Papa y tantas mentiras que inventan también sobre el Papa. Porque tirándolo a él, tiran a la iglesia, ¿sí? Y él es el dirigente. Es el representante de Cristo. De Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Pedro, el representante de Cristo aquí en la tierra. Y el Papa de ahora, el Papa Francisco, es un sucesor de Pedro.
es representante de Pedro, pero Pedro representa esto que vamos a ver, padre para el pueblo de Israel. Entonces, Isaías 22, del 20 al 22. ¿Quién lo lee, por favor? A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Ahí está hablando un rey y dice, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Dice, porque yo lo estoy dejando. Le está quitando el cargo a otro y se lo está dando a Eliakim. O a ver otra vez, vamos a repetirlo. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo lo van a llamar los habitantes de Jerusalén? Padre. Padre, por eso nosotros le llamamos padre, papa. Padre a los padres y al papa. Y al papa principalmente, ahí está la explicación. Ahora, sí, pero eso no me dice nada. Bueno, eso no dice nada porque no se conoce, es desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver abajito para que veamos cómo también entran en contexto las llaves. Fíjense cómo se manejaban las llaves entre el rey y su mayordomo, su encargado. ¿Sigue, Nora? Ok. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Así era la manera de obrar de los reyes del Antiguo Testamento, principalmente los reyes del pueblo de Dios. Cuando él abra, podrán entrar. Cuando él cierre, nadie podrá entrar o salir. ¿Sí? Hace referencia al evangelio. ¿Sí se están dando cuenta cómo se hila? ¿Cómo se ve? Sí. El evangelio que acabamos de leer hace rato de San Mateo. Lo Así que es. ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y aquí en Isaías vuelve a repetir, cuando abra nadie podrá cerrar y cuando cierre nadie podrá abrir. Ahí nos quedamos hace rato. Así es, muy bien. Entonces, esa es la forma como se hacían las cosas en el pueblo de Israel, precisamente, y lo que vamos buscando, como yo le llamo, es el cordón umbilical que nos lleve hasta Jesús, de Jesús hasta nuestra Iglesia Católica actualmente, y ya encontramos varias características, como ustedes se pueden dar cuenta, en la Biblia, todo con la Biblia, nada sin la Biblia, Biblia para todo, Biblia para todos. Entonces, de esa forma como fuimos encontrando ese cordón umbilical con la piedra, la roca, Jesucristo, también lo podemos encontrar con otra parte de la doctrina, que es Jesús es el buen pastor, Jesús es el pastor supremo. ¿Y será que si Jesús, llamado pastor supremo, no pueda dejar un pastorcito que se haga cargo de sus ovejas? Pues Él es Dios y Él lo puede hacer, y Él nos lo dijo aquí en su palabra, ¿sí? En su evangelio. Entonces vamos a ver cómo Él es el buen pastor, el pastor supremo, y nos va a dejar un encargado. A quien gustenos o no nos guste, debemos de obedecer, debemos de estar con Él, porque Él lo va a avalar, Él va a orar por Él. Él va a hacer que todo su desenvolvimiento en cuestiones de la fe sea infalible. Entonces vamos a ver lo del pastor, ¿sí? Vamos a ver Juan 10:11.
Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, donde Jesús se nombra el buen pastor. Dios lo nombra que Él es el buen pastor, el máximo pastor, el pastor supremo. Jesús, primero vamos desde Jesús, el cordón umbilical, acuérdense. Jesús, Juan 10, 11. Juan 10, 11. Es el último evangelista. Ajá, es el cuarto evangelista aquí en la Biblia. ¿Juan qué? Juan 10, Son. ajá, Juan 10, 11. ¿Ya lo tienes, Nora? Sí, A ver, por favor. yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Ahí Jesús afirma, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Ya lo sabemos, lo creemos y tenemos esperanza en que así es y así va a ser para nuestra vida eterna. Y luego vamos a ver también cómo lo reafirma muchas veces, porque nos habla de muchas maneras, acuérdense, para que lo veamos de diferentes puntos de vista. Ahora en el versículo 14, ahí mismo, nos va a volver a decir, Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. así es, hay que reconocerlo. ¿Y cómo lo reconocemos? En la fracción del pan. Esa es una de las formas, la fracción del pan nadie la tiene. Entonces, él es el buen pastor, pastor supremo. ¿Será que no puede dejar a un pastor encargado? Porque luego también nos van a cuestionar, van a decirlo, o los protestantes les dicen a nuestros familiares o a las personas que saben que no leen Biblia, les dicen, no, pero es que Jesús no dejó a nadie encargado. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Sí, todos somos hermanos, pero Dios es un Dios de orden. Por eso hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y las tres personas son Dios, sí, pero aquí el asunto es de orden. Primero está el Padre, luego está el Hijo y el Espíritu Santo que sale del amor del Hijo y el Padre. Es orden. Aquí Jesucristo pone orden, ¿sí? Todos somos iguales, pero deja un encargado. Y ese va a ser Pedro. Siempre va a ser Pedro. Por eso desde ahí nosotros tenemos toda esa historia bíblica, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a ver dónde nos dice que deja a Pedro. A ver, así, actívalo. ¿Dónde nos dice que deja a Pedro como pastor, representante de él, para que apaciente a sus ovejas, para que apaciente a sus corderos? ¿Sí? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, ¿sí? Juan 21, 15 al 17. Ahí nos va a dejar al pastor en medio de sus apóstoles, que va a dirigir a sus apóstoles y todos ellos nos van a dirigir a nosotros las ovejas, ¿sí? Entonces, Juan 21, 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos, ¿sí? Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús ya había pasado pasión, muerte y resurrección, y era una de sus apariciones ya en Juan 21, 15, y le dice a Pedro, apacienta mis Corderos. apacienta mis corderos. Le está diciendo, y estaba con los, ya eran 11 nada más. Acuérdense que Judas ya no estaba, ya eran 11, y le dice, apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque a Pedro le iba a dejar el cargo, aunque era igual que los demás, pero uno tiene que mandar, uno tiene que poner orden y lo tienen que obedecer, gústeles o no les guste los otros 10. Por eso se los dijo ahí frente a ellos, ¿sí? Estaba con los 11. Entonces, y si lo dice una vez, como dice el padre Luis Toro, si lo dice una vez es muy importante. La Biblia es muy importante.
¿sí? Si lo dice la Biblia 2 veces es todavía más importante, pero si lo vuelve a repetir 3 veces, tiene su sentido teológico, tiene mucho sentido teológico. Entonces, vamos a ver la segunda vez que le dice, ¿sí? Aquí dice, apacienta mis Cordero. Apacienta mis corderos, apaciéntame a estos 10 y al 11 que vas a poner ya después, dice, apaciéntamelos. Ahora le va a volver a decir. Le pregunta por segunda vez. Por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas, ¿sí? Ahora cuídame a los demás, cuídamelos. ¿Cómo me los vas a cuidar? O sea, no es de que no es de que te pongas a pelear con los lobos que vienen a querérselas llevar, lobos vestidos de ovejas. Cuídamelas, ¿sí? Con palabra de Dios, con evangelio. Y vamos a ver la tercera vez que le dice. Bueno, en la primera Jesús le dice, apacienta mis corderos. En la segunda vez cuando le preguntó, le dice, cuida de mis ovejas. Así es. Tercera vez dice, insistió Jesús, ya va la tercera vez. Dice, insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo para que quedara bien claro enfrente de los otros 10 apóstoles y 3 veces para rezar, para darle todavía oportunidad a las 3 veces que Pedro lo negó. Porque también ahí dicen los protestantes, en Mateo 16:18 le dio las llaves, pero ¿qué crees, católico? Después se las quitó porque lo negó 3 veces. Falso, de toda falsedad. Es mentira. Jesucristo ya sabía que él iba a fallar. Él le dijo, me vas a negar 3 veces, Pedro. Mejor. Antes de que cante el gallo. Ándele, antes de que cante el gallo. Mejor calladito y adelante con la misión que te he encomendado. Por eso las 3 veces para rematar. ¿Y por qué sabía que Pedro iba a fallar? Porque somos seres humanos, nadie es como Dios, nadie es como Jesús. Por eso él le dice antes de que se lo llevaran preso a Jesús, Jesús le dice, el diablo Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes apóstoles, pero yo he rogado por ti nada más, Pedro, para que tu fe no venga abajo. Esa es la infalibilidad de Pedro, infalible en su fe porque Jesús va a orar por él especialmente, infalibilidad del Papa en su fe. Por eso la cuestión de fe del Papa es infalible, ¿sí? La fe de Pedro es infalible, la fe del Papa es infalible, es lo que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿eso dónde lo podemos ver bíblicamente? En Lucas 22:31. Vamos a ver cómo San Lucas 22:31. San Lucas 22, 31. 31. 31 y 32. 22, 31. Sí, entonces, sí, somos todos hermanos, pero hay preferencia de Jesús hacia algunos apóstoles, hacia a quien él quiera. No le dijo una vez al discípulo amado que era Juan, le dice a Pedro, ¿qué te importa que él venga para acá? Tú sígueme, no te importe lo demás, a quién quiero más o a quién no, ¿no? Tú sígueme. Sí tiene preferencia, entonces, y aquí nos los va a demostrar. ¿Por qué? Por una cuestión de orden. Entonces, Lucas 22:31. ¿Alguien más que quiera leer? María Isabel, quiere, mira. A ver, Isabel, por favor. Está apagado tu micrófono, ¿eh? Sí, ya. Ya. A ver, Isabel. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira
que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como un trigo. Para sacudirlos como trigo, sigue. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Imagínense nada más que Jesús ha rogado por alguien. ¿Quién es ese alguien? Por Pedro. Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, no desfallezca, ¿verdad? Esa es infalibilidad del Papa, infalibilidad de Pedro, ¿sí? Entonces, ya está Pedro, vamos encontrando la vía de que llegamos hasta Jesús, tenemos a Pedro, nosotros el representante de Pedro. Ahora vamos a ver en acción si de veras Pedro tiene autoridad o no, tiene la potestad que le dio Jesucristo ya. Jesucristo resucita, es llevado al cielo. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 1 también. Ahí nos va a decir Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, así como el Evangelio. Ese es su segundo libro, el Hechos de los Apóstoles. Lucas, Hechos de los Apóstoles 1:1 y el 2 también, para entrar en contexto ya, para ver ahora sí como en una película a Pedro dónde está ejerciendo todo ese poder, ¿sí? Discretamente, pero ahí está. Y luego vamos a ver también otra característica maravillosa que nada más los católicos tenemos. ¿Quién será? Nuestra Madre María. Pero ahorita vamos a ir viendo con Pedro. Entonces, eso es el cordón umbilical que llega hasta la Iglesia Católica actual. Vamos a leer entonces Hechos. ¿Quién ya la tiene? Yo. Isabel. ¿Nora o Isabel? ¿Ya? Ya la tengo yo. A ver, Nora. Nora. Sí. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Llevado al cielo, ya se fue nuestro Señor Jesucristo al cielo, quiere que haya una piedra visible, que es Pedro, y nos va a enviar el Espíritu Santo que va a llegar en Pentecostés, ¿sí? Pero debe de haber una piedra visible porque Él así lo quiso, ya lo vimos, ¿no? Bíblicamente. Y entonces ahora vamos a ver a Pedro, ahora sí, en el mismo 1, Hechos 1, en el 13, cómo está con todos los apóstoles y la Virgen María también ahí. Hechos de los Apóstoles 1:13, ¿sí? Donde vamos a ver a Pedro con los apóstoles y el primero que es Pedro, siempre nombrado el primero. Entonces, Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, primero, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Judas Tadeo, pues, no Judas el que ya. Judas Tadeo. Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María, la madre de Jesús. ¿Quién más tiene a María, la madre de Jesús, como madre de la iglesia? De la iglesia y de todos nosotros. No hay iglesia que tenga a María. No, pues nuestros hermanos separados sabemos que no la aceptan. Fíjense, Pedro primero y los demás apóstoles y María, que nos las había dejado en la crucifixión, le había dicho a Juan, ahí está tu madre. Teológicamente nos las deja a nosotros y desde ese momento se la llevaron los apóstoles, ¿sí? Porque es madre de la iglesia, madre de todos nosotros, y por eso todas las letanías que le dirigimos en la oración del rosario, ¿no? Ya, entonces ahí está otra característica más grande que nos lleva hasta Jesús, porque su madre nosotros la tenemos, nadie más la tiene. Y entonces,
seguimos viendo ahora a Pedro, ¿sí? Hechos de los Apóstoles ahora en el 1:20, ¿sí? Vamos a ver cómo Pedro va a proponer, así como el Papa dice, a ver, se va a hacer esto, vamos a poner, ya nomás somos 11, ¿sí? Era voluntad de Jesucristo que fuéramos 12, aquí no se va a acabar esto, y esto va a seguir, casi dice, esto va a seguir hasta que llegue la Iglesia Católica, donde va a estar el Papa Francisco, y nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Entonces le va a decir, vamos a elegir a otro, para que sean 12 siempre. Entonces, vemos entonces Hechos de los Apóstoles en el 1:20 al 26. ¿Quién lo lee? A ver, María Isabel. Porque en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Y dice también que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Así es. ¿Quién está hablando? Pedro, ¿sí? Pedro está hablando, les está diciendo a los demás apóstoles, y ahorita vamos a ver cómo sí se hace efectiva esa autoridad de Pedro, lo que él propuso, obviamente con la afirmación de los demás, con el consenso de los demás. A ver, sigue. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Sigue. Para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Sigue. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Ahí está, vuelven a ser 12. Nadie dijo que se iban a quedar así. Se va a haber sucesión, va a haber oración para cuando se vayan integrando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Pedro es el que propuso esto y se hizo como él pidió, con consenso de los demás? Un poquito atrás, en Hechos de los Apóstoles 1:15, un poquito atrás, ahí es donde Pedro se levanta y dice, a ver, hermanos, necesitamos a otro para que seamos 12. 1:15. Y dice, por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 120 personas. Y Pedro tomó la palabra y les dijo. Pedro tomó la palabra y les dijo todo lo que acabamos de escuchar anteriormente hasta llegar a Matías, ya es el 12º apóstol. Y luego, por si fuera poco, ya después fueron nombrando a más, ¿sí? Fueron a nombrar ahora a diáconos donde estaba Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban que lo apedrearon? Entonces, fue creciendo la comunidad, que es la comunidad cristiana, la iglesia, pues. Entonces, en Hechos 2:42 vamos a ver el seguimiento, vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Como hay otra característica importante, ya la mencionamos, que nadie tiene esa característica, es esa práctica real del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, Hechos 2:42. Adelante, Isabel. En lo que los... No se escucha, Isabel. ¿Ya? A ver, ya. ¿Ya? Sí. Dice, todos seguían firmes
en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían, lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Y oraban para partir el pan, la fracción del pan, la Eucaristía, que ninguna otra iglesia la hace. Esa es una característica de los cristianos, ¿cómo se les llama? De los primeros cristianos, ¿sí? La fracción del pan. La iglesia primitiva. La iglesia, ándale, esa palabra se me fue. La iglesia primitiva, eso era lo que hacía. Y vamos a ver, porque aquí esta cita es bien importante, ahí mismo en el 47. A ver, vamos al versículo 47, ¿cómo es de importante esta comunidad cristiana? ¿Sí? La iglesia primitiva. ¿Cómo sí la iglesia es importante? Porque luego nos dicen, es que la iglesia no salva. Bueno, es que eso dices tú por desconocimiento de las escrituras, pero Dios sí quiso que el que esté en la iglesia va camino a la salvación. Si tú te sales de esa salvación, bueno, ese ya es libre albedrío, pero Dios te pone y nos va uniendo, nos va edificando, nos va poniendo piedrita a piedrita en su iglesia para salvarnos. Vean cómo Jesús iba poniendo a los que se iban a salvar en su comunidad, en su iglesia. En el 47, por favor, ¿saben? Alababan a Dios así y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Pero el Señor, a ver, el Señor añadía. El Señor añadía a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia. Los que iban siendo salvos. Los que se iban a salvar, Jesús iba edificando, los iba metiendo a la iglesia, los que iban a ser salvos. O sea que es importante o no la iglesia. Sí, claro. Es importante, sí salva la iglesia, o por lo menos Jesucristo tiene ese medio, ese instrumento, tiene su cuerpo para salvarnos. Si estamos fuera de la iglesia, Jesús, no hay garantía de que Jesús te salve, pues, pero Él te va a jalar, obviamente. Por eso dice, tengo mis ovejas, y ¿cómo dice? Tengo otras ovejas que también son de este redil y las voy a traer. Entonces, si ya estamos en el redil de Jesucristo, ¿para qué nos vamos a salir? Mejor vamos a traer a aquellos, porque aquí estamos los que tenemos más oportunidad de salvarnos, aunque no hay que confiarnos, porque también dice, ¿no? Si no perseveramos, los publicanos y las prostitutas nos van a ganar. Si nos confiamos, debemos de seguir adelante, ¿sí? Bueno, ya luego vemos esa cita, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, esas son otras de las características de la iglesia primitiva. Entonces vamos a ir cuando se van haciendo la comunidad más grande en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 2 al 6, versículo del 2 al 6. Hechos de los Apóstoles 6, capítulo 6, versículo del 2 al 6. Sí, donde se reúnen los 12 y imponen las manos a los diáconos. Uno de ellos es Esteban, el que les decía. A ver. La sucesión. La sucesión. Ahora vamos a ver la forma, cómo se van nombrando nuestros presbíteros, o ancianos, o supervisores, u obispos. O sacerdotes. O sacerdotes, ¿no? Ahora nuestros sacerdotes, cómo tienen sucesión apostólica. Dice, entonces, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea.
mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Así es. Sigue. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. A Sigue. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Esa imposición de manos es la forma como nuestros presbíteros y obispos se van haciendo la sucesión apostólica. O sea, nunca se van a quedar ahí nada más los apóstoles. Ahorita ya seleccionaron 7 llenos del Espíritu, les impusieron las manos y ahora sí los envían para que les ayuden, ¿sí? Entre ellos, como les decía, Esteban, Prócoro y todos los demás. Entonces, toda esa sucesión apostólica no la tienen los hermanos separados porque ellos nacieron en 1527. La primer ¿sí? secta, pues. Con Martín Lutero. Entonces, vamos a ver qué significado tiene esa imposición de manos desde los tiempos de Moisés, desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué lo hacían así los apóstoles? Porque ya sabían que lo debían de hacer así. Si nos desconectamos en 10 minutos más o menos, nos volvemos a conectar ya nada más para hacer la oración y acabar, ¿no? Entonces vamos a leer Números capítulo 27, vámonos al Antiguo Testamento para ver cómo era la imposición de manos. Dicen los protestantes, a ver dónde dice sucesión. ¿Quieren ver la palabra sucesión en la Biblia? Bueno, la palabra sucesión no existe, lo que sí existe es la imposición de manos, y es la forma como nuestros obispos han sido sucesores de los apóstoles. Los apóstoles le dieron a estos 7 que vimos, y ya después así fueron pasándose el poder. Como decía Nora, los pastores evangélicos o los pastores de ahora no tienen esa sucesión, no tienen no son ungidos, no tienen imposición de mano como los presbíteros de nosotros. Entonces, Números 27, 15 al 20. Números 27, 15. Cómo la tradición, por medio de imposición de manos, Moisés le dio por parte de su poder a Josué. Vamos a verlo aquí. En Números 27. 27, ¿sí? 27, 15 al 20. Aquí. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Sí. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él. Esa es imposición de manos que le hizo Moisés, y le va a pasar. ¿Para qué le va a imponer las manos? Dice, lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Le transmitirás una parte de tu autoridad con la imposición de manos. Por eso nuestros sacerdotes tienen imposición de manos desde los primeros apóstoles, nombrados por Jesucristo. Y vamos a ver cómo sí hay un poder en la imposición de manos en Deuteronomio 34:9. Ahí está el seguimiento, está más adelantito. Deuteronomio 34:9 nos va a decir cómo sí ya Josué tenía el poder que le había transmitido por imposición de manos Moisés. Entonces, Deuteronomio 34:9. 34:9, ajá.
Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así es, quedó lleno del espíritu de sabiduría por medio de la imposición de manos. Esa es la forma como los apóstoles tienen sucesores, obispos y presbíteros, o ancianos o supervisores, que es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo a Pablo se le imponen las manos. Los protestantes luego te dicen, es que yo soy como Pablo porque nada más me tumbó del caballo Jesucristo y ya soy pastor. No es cierto. También a Pablo le impusieron las manos. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Como la comunidad de los presbíteros, iglesia primitiva, le impone las manos con la afirmación del Espíritu Santo. No nada más es el Espíritu Santo, nosotros somos, ¿cómo se llama? Medios del Espíritu Santo para hacer la imposición de manos, y él llega hacia las personas a quien se les hace la imposición de manos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a Saulo se llamaba Saulo, y ya después se llama Pablo, pero ahorita es Saulo. Es 13. 13:2 al 3. Ajá. 13:12. 2. 13:2. Ajá. Dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Somos instrumentos del Espíritu Santo para imponer las manos. Más bien los apóstoles, ¿no? Y ya después sus sucesores, los obispos y los presbíteros. Por imposición de manos enviaron a Pablo y a Bernabé. Y vamos a ver cómo luego Pablo, ya más avanzado, le dice a Timoteo que él le impuso las manos, y esa es una forma como se va pasando el poder, ¿sí? Entonces vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, está aquí, casi en Hebreos, o en Colosenses. Segunda de Timoteo, capítulo... Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, Versículo 6. ¿Dónde vemos la imposición de manos otra vez? Ahora sí, ya Pablo dice que le impuso las manos a Timoteo obispo. Entonces, 1:6. ¿Quién la tiene? ¿Alguien? Erika, ¿tienes por ahí tu Biblia? No. No, ¿alguien más? Belia, Margarita. Ya casi nos desconectamos, se vuelven a conectar, por favor. En un rato más. A ver, Segunda de Timoteo 1:6, a ver si alcanzamos. Por eso la tengo. A ver, Nora. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Así es, reavives el don de Dios que obtuviste por la imposición de mis manos. Ahí está revelando Pablo que él le impuso las manos a Timoteo, o sea, no nada más se nombra el pastor, hay una sucesión por medio de la imposición de manos. Y vamos a ver también otra vez a Timoteo, cómo le da una recomendación Pablo. Le dice, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera si alcanzamos. Primera de Timoteo 5:22. Ya la tengo aquí. A ver, de una vez. No impongas a nadie las manos a la ligera.
pues Eso. te harías cómplice de los pecados de otros. No imponga las manos a la ligera como yo te las impuse. Tienes que ver que de veras tenga el Espíritu Santo para que haya una buena sucesión. Ahora, Hechos de los Apóstoles 14. Ya se va a acabar, pero bueno, Hechos de los Apóstoles para que la busquemos. Hechos de los Apóstoles 14, del 21 al 23. Y ahorita la comentamos. Que les quede de tarea. Cómo se van dejando presbíteros en cada comunidad. Les quede de tarea. Sí, pero vamos a regresar para que hagamos la oración, ¿no? Hechos de los Apóstoles 14, 21 al 23. ¿Sí? A ver si quieres leerla mientras se acaban. Hechos 14. Hechos 14, 21 al 23. ¿Dónde se van dejando presbíteros o ancianos? A ver. Algunas traducciones dicen ancianos, pero obviamente son los ancianos los vigilantes, supervisores. Presbítero, ¿qué significa? Anciano significa presbítero. Hechos de los Apóstoles 14, 21 al 23 dijimos, ¿verdad? Sí. El regreso a Antioquía. Sí, por favor, Margarita. Ok. El regreso a Antioquía de Siria, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Ícolo y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien había creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra, en Perge bajaron a Atalía. Hasta ahí ya pasamos el 23 donde dice que iban nombrando ancianos. Anciano sí quiere decir presbítero, es lo mismo. Nada más que en unas traducciones dice anciano o presbítero. Entonces iban colocando en cada comunidad un presbítero, ¿sí? Y se ve un poco más claro también en otra traducción, en Hechos 20:17. A ver, ¿quién tiene otra traducción? Hechos 20:17. Isabel lo tiene y yo también lo tengo. Órale, entonces una busque el 28, una el 20:17 y otra 20:28. A ver, Isabel, Okay. El 17, Isabel, y tú, Nora, nos ayudas con el 28, por favor. Primero el 17. Dice, estando en Mileto, ¿Sí? Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Ahí están los ancianos. Ancianos no es porque estén viejitos, es porque son los más sabios. Son los presbíteros. Anciano es igual que presbítero. Ahora vamos al 28, versículo 28. Nora. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Supervisores, son los obispos. ¿Quién tiene obispos en su iglesia? Nosotros. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, orgullosamente, ¿no? Entonces ahí están ya presbíteros o ancianos y obispos y supervisores. Vamos a ver, otra que no va a fallar es Filipenses 1:1. A ver, Filipenses 1:1 está cerca de Colosenses y Tesalonicenses, pero es Filipenses. Sí, ahí vamos a ver a los diáconos y a los presbíteros, y por si fuera poco, a los que nada más los católicos los canonizamos aquí en la iglesia. Es otra característica bien importante que tenemos. Filipenses 1:1. Ahí les manda un saludo Pablo a los filipenses y les dice, menciona, pero vamos a verlo en la escritura. Carta de Pablo. Carta de Pablo a los filipenses. Carta de Pablo y Timoteo. Siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos.
con sus obispos y sus diáconos. ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A los protestantes o a los católicos que tienen obispos y diáconos? Y diáconos. ¿Sigue? Que en Cristo Jesús son santos. Aparte son santos. Sabemos que entre nosotros hay santos. Habemos pecadores y habemos santos en la Iglesia Católica. Nada más que los santos tienen como encomienda de Dios no andar diciéndolo a los cuatro vientos que son santos. Ellos son los más discretos que puede haber, por eso no lo sabemos. Por eso lo sabemos hasta que se mueren y hasta que se les abre una investigación minuciosa, ya sabemos que son santos y se canonizan. Y a veces todavía así, ni así se canonizan. Pero ya hay santos. Por eso en la primera lectura que vimos de Efesios 2:19, somos conciudadanos de los santos. Y vamos a ver otra más, ya casi vamos a acabar. Tito 1:15, carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Sí, y ya casi acabamos con esta, ya. Hay muchísimas más. Tito 1:5. ¿Sí? Carta ya lo tengo. A ver, por favor. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mi instrucción. Le instruyó a Tito, San Pablo le instruyó para que pusiera presbíteros en cada una de las comunidades. Ahí están los presbíteros, y por si fuera poco, Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1, donde vamos a ver el obispado, obispos. Entonces, con toda esta ráfaga de citas bíblicas, nosotros podemos comprobar cómo venimos de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva viene el cordón umbilical hacia Jesucristo. Sucesión. Él nos instituyó, Él nos parió prácticamente, Él nos dio a luz, Él instituyó su iglesia, que es su cuerpo. Primera de Timoteo 3:1. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Exactamente. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Exactamente, con citas bíblicas ahí. Y ya después fíjense lo que les voy a leer aquí en el libro amarillo. ¿Sí? Dice, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús? Respuesta, lo sabemos por el hecho de que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús. Lo acabamos de comprobar con citas bíblicas. Mientras que los otros grupos proselitistas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores, eso lo sabemos. En el apéndice número 2, más adelante tenemos la lista de las principales iglesias y grupos proselitistas con el nombre de su fundador, lugar y fecha de su fundación. Y luego dice, pregunta 1.5, la vamos a cubrir. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesús? A ver, ¿cómo sabemos que llega hasta Jesús? Lo sabemos por diversos testimonios y documentos históricos. O sea, no nos hemos metido con la historia todavía, como se puede ver a continuación. ¿Cuáles son? Tenemos la lista de todos los papas y también tenemos por si fuera poco, los escritos de los padres de la iglesia, que más adelante vamos a ver. Yo creo que con ahorita hemos cubierto estas dos preguntas. Vamos en la pregunta 1.5. Y si les parece bien, yo creo que terminamos por hoy porque ya nos pasamos un poquito. Y si alguien quiere comentar algo, qué le pareció la clase o quiere dar compartirnos algo, y ya luego hacemos la oración, por favor. Hola, buenas noches. Hola, adelante, Belia. Hola, primeramente quiero agradecer, la verdad, nunca había estado en un grupo tan bonito como este, y es un grupo de mucho aprendizaje. No he podido participar porque apenas me estoy empapando de todo este conocimiento espiritual de fe muy bonito y quiero agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Belia, estamos a la orden. Por ahí te vamos a mandar las grabaciones.
muchas gracias por su tiempo, por todos los que estamos aquí. Y pues esto es muy, muy enriquecedor y nos va a dar armas para poder enfrentar a todos los que se han cambiado pues a otras sectas, a otras religiones, y pues tener pues todas las bases para poderlo hacer, porque es verdaderamente, bueno, yo quiero compartir que para mí fue muy frustrante cuando una prima empezó a atacar mi religión, empezó a atacar a los católicos y me dijo que los católicos éramos unos verdaderos mentirosos. Y entonces ahí entré yo y fue un pleito y una pelea, ¿no? De alguna forma. Entonces yo me doy cuenta que no estoy capacitada para enfrentarlos. Y pues yo se lo comenté al padre al padre de la iglesia donde yo voy en la Ciudad de México, y me dijo, por favor, tú estás, por eso son las guerras, porque desde hace muchísimos años se pelean no, dice, así no vas a ganar nada. Y la verdad dije, pues Dios me mandó esto, ¿para qué? Para que yo me prepare y tenga todos los fundamentos para poder enfrentar todo lo que estamos viviendo hoy en día. Gracias Isabel. ¿Quién más nos da quiere participar? Yo, hola Arely. Hola, Ceci. Saludos. Saludos. Gracias Arely por invitarme a este grupo, la verdad me gusta todo esto. No he podido conectarme estas semanas porque pues acá en Estados Unidos es un poco diferente porque pues se trabaja a veces hasta muy tarde y ese tipo de cosas, pero me di la oportunidad ahora de estar aquí. Me encantó, la verdad, la clase, cómo estuvo, porque yo trabajo con gente que es de otra religión y siempre me dice que le pida a Dios sabiduría. Entonces yo he aprendido a que las cosas de Dios no se discuten, sino se discute con la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí. Y me encantó todo esto, porque a veces no tenemos el conocimiento de dónde venimos, de dónde viene nuestra iglesia católica, y me encantó, la verdad, y muchas gracias, y pues para la próxima aquí voy a estar, primeramente Dios. Con mucho para gusto. seguir aprendiendo. Eres bienvenida. Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, ahora quiero decirles algo, si me permiten. La palabra de Dios aquí en la Biblia no dice que nos debemos de quedar callados. No es para pelear, claro que no, pero no estamos peleando. Pero para que no peleemos y no se produzcan guerras, precisamente debemos de prepararnos, ¿sí? Y aquí, fíjense para qué sirve la palabra de Dios, aparte de todo lo que sirve. Vamos a leer, ya por último, segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo, finalizar. Sí, para finalizar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, en adelante. Segunda de Timoteo. Vamos a ver para qué sirve la palabra de Dios también. Obviamente bajo la doctrina de Jesucristo, bajo la doctrina de nuestra iglesia, que es columna y base de la verdad. Segunda de Timoteo, ¿quién la tiene? Capítulo 3, versículo del 14 en adelante. 3. Ya la tengo. A ver, Bueno. por favor. Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras que no son de ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Sí, sigue. Trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. No participes en conversaciones inútiles y extrañas de la fe, que solamente hacen
progresar la impiedad. Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya tuvo lugar. Sí, Con lo que es eso que está hablando, son discusiones inútiles. Está en otro versículo y capítulo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:14, como dijimos. La que me diste es otra, Nora, pero también lo que nos dice ahí es muy cierto, son palabrería inútiles y no utilizamos la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver esta, a ver si quieres leer. 3:14, fíjense lo que nos va a decir, esto todavía es después de lo que dice Nora. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda la Biblia está inspirada por Dios. ¿Y sirve para qué sirve? A ver, seguimos. Y es útil para enseñar. Es útil, fíjense, es útil para enseñar. Rebatir. Corregir. Rebatir quiere decir también debatir o rebatir el argumento que te dieron por si están en la equivocados. Para eso sirve, no para pelear, no. Pero también si estás preparado puedes rebatir. ¿Sigue? Corregir, puedes corregir con palabra de Dios. Si lo dices con palabra de Dios, aquí te está dando permiso y nos está dando permiso que nos corrijan, porque acordémonos que la palabra es espada de doble filo, también, ¿sigue? Y guiar en el bien. Sigue. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Ahí está, el hombre de Dios lee la palabra de Dios y puede con la palabra de Dios rebatir, enseñar y guiar, corregir y guiar a uno mismo primero y ya después a los que están en el error. Entonces, no pelear, pero sí se puede rebatir, corregir y guiar. Una vez que estemos preparados. Ajá. Entonces, ¿alguien más que desee participar? A ver, Margarita. Sí, yo quiero agradecerles, bueno, primeramente a Dios por habernos puesto a ustedes en nuestro camino ese día en la iglesia. Muchas gracias. Sí tenemos muchas cosas que aprender, sobre todo como lo están haciendo ustedes de desmenuzar cada versículo. Eso es muy enriquecedor para todos nosotros, yo creo. Por lo menos para nosotros sí, para mi esposo y para mí. Entonces, pues les quiero agradecer a ustedes todo su esfuerzo, su apoyo, y a todos los que estamos conectados, que Dios nos siga ayudando para pues poder perseverar en esto y tener las armas suficientes para poder debatir. Rebatir, corregir, guiar. Así es. Para no pelear, para no hacer guerra. Hay que debatir con argumento bíblico. Exactamente, con la palabra de Dios. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y bendecida noche para todos. Claro que Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Si ya nadie quiere participar por el momento, ¿quién nos ayuda a hacer la oración de salida? Arely, a ver. Bueno, pues damos gracias a Dios por estos momentos de enriquecimiento espiritual. Te agradecemos, Padre Dios, por tu Espíritu Santo que nos has dado para poder comprender tu palabra. Ponemos en tus manos nuestro sueño, ponemos en tus manos nuestra noche, nuestros proyectos, nuestra vida. Danos un descanso en el cual podamos descansar en tu regazo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, que descansen. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Nos vemos.
Buenas noches, que descansen todos y todas. Gracias, bye. Ay, Nora dice que dónde puede conseguir el libro. Aquí en la parroquia de Cuernavaca, Nora. No, te lo vamos a mandar en PDF primero que nada y te vamos a conseguir allá la dirección donde lo puedes conseguir, porque estás en Estados Unidos tú, ¿verdad, Nora? Sí. Sí, Nora está en Estados Unidos. No, en Estados Unidos. ¿Es ella, Nora? Ceci. Ah, Ceci. Ceci, le vamos a mandar el PDF, Ceci. Ok. Porque ahorita los libros los tenemos aquí en Cuernavaca, en nuestra parroquia, pero también tenemos el PDF para que lo puedas leer, lo puedas descargar. Sí, para las otras que están acá en Cuernavaca, pues ya pueden pasar ahí en la parroquia, por si gustan tenerlo así en físico. Recuerden que el domingo 21, ya este domingo que viene tenemos clase presencial en la parroquia para los que puedan asistir. De las 10 de la mañana, el domingo de las 10 a las 11:30. Este domingo ya. ¿Sí? Pasado mañana, los que puedan asistir. Y los que no, nos seguiremos conectando el próximo jueves, aquí por Zoom. Así es. Ok, buenas noches. Gracias. Hasta buenas noches a todas. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Saludos, comadre. Sí, compadre. Comadre. Comadres. Comadres, amigas y compañeras y todo. Ok. Que descanse, pues. Adiós. Bye. ¿Qué parroquia hablan? Que yo no sé. ¿Qué parroquia hablan?